Tenemos en la línea a la secretaria, la titular de SEDATU, a Rosario Robles. ¿Cómo estás, Rosario? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mari Carmen. Los saludo a los tres con afecto. Oye, Rosario, has estado al pie del cañón desde el 6 de septiembre con los damnificados de Oaxaca y de Chiapas. Ayer empezó el reparto ya de estas tarjetas de Bansefi y además este programa del plan billetes para poderlos monetizar. Y hay quien dice, no, el gobierno es un maldito, está repartiendo dinero y ahora le está de más, haciendo negocio en la venta de materiales. A ver, platícanos, porque es importante que la gente sepa de qué tarjetas estamos hablando, cómo se están distribuyendo y por qué son tan relevantes para todo lo que es la reconstrucción de viviendas. Bueno, lo primero que hay que decir, Mari Carmen, es que estamos hablando de una reconstrucción de una gran magnitud. Solamente en Oaxaca estamos hablando de más de 20,000 viviendas que tienen que reconstruirse. En Chiapas está por concluirse ya toda la depuración del censo, pero en total, entre los dos estados hablamos entre daño parcial y daño total de 110,000 familias, de las cuales alrededor del 40% habrá que reparar, completamente reconstruir su vivienda. Entonces es una tarea gigantesca que además se caracteriza por la dispersión. No es que tengas un terreno donde vas a hacer un desarrollo habitacional, es que vas a reconstruir las casas donde la gente ya vivía, tenía su terreno y tienen características particulares cada vivienda. Unas son más grandes, otras más pequeñas, unas responden a la identidad cultural de la región, en fin, entonces esto no es posible pensarlo desde un punto de vista de una desarrolladora de vivienda, sino a través de un proceso participativo de autoconstrucción en el que participe la gente, en el que cada beneficiario defina su propio proyecto de autoconstrucción y con la asistencia técnica. ¿Cuál es el mecanismo? A través de estas tarjetas que están basadas en un censo que se realizó casa por casa, en donde hay un folio, donde hay un documental gráfico, y en estos censos firmaron los 41 presidentes municipales, por ejemplo, de Oaxaca y los de Chiapas también, de que este censo estaba finiquitado. Ahora a cada una de esas personas que se censó se les entregan, si es daño parcial, una tarjeta por 15,000 pesos para que ellos reparen su vivienda en los daños menores que tuvieron. Y si es daño total, son dos tarjetas, una que es en efectivo, que es correspondiente al 20% del monto total, y otra que es para comprar materiales. Materiales son un kit de 58 materiales, se hizo una explosión de insumos de qué se requiere para construir una vivienda social, que es la que apoya el gobierno de la República, y logramos, como las cámaras de la industria del cemento, del aluminio, del acero, que den a los que reciben esta tarjeta ese grupo de materiales con un 20% de descuento. Nadie está haciendo negocio. Estas cámaras van a distribuir estos materiales con distribuidores locales, con empresarios locales. Algunos de ellos se han comprometido a llevar hasta las localidades más lejanas, a pie de casa, poner estos materiales como parte de la actividad solidaria que muchas empresas están realizando en México, Mari Carmen. Rosario, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Buenas noches, Marco Antonio. Rosario, me gustaría que le platicaras a la audiencia de Fórmula Financiera cómo describirías la velocidad de la atención que está dando el gobierno mexicano, porque obviamente hay muchas perspectivas, pero los críticos siempre inconformes dicen es que va a una velocidad muy lenta. La promesa del presidente de la República es Año Nuevo, México Nuevo, es un tiempo muy breve y como tú lo acabas de describir, pues se necesitaba hacer primero un censo, un diagnóstico, para dispersar los recursos de una manera eficiente y focalizada. Pero cuéntanos tú respecto de la velocidad y la eficiencia con la que se está ayudando.
Pues yo solamente compararía con lo que pasa en otros países. Estamos viendo lo que pasa en Puerto Rico, lo que pasó en el propio Estados Unidos, en Houston o en Miami, y lo que ha pasado en estas dos entidades que fueron las primeras afectadas, que fueron Oaxaca y Chiapas, porque luego se nos vino el 19 de septiembre y luego el 23 de septiembre. Estamos a poco más de 3 semanas de ese 7 de septiembre, y primero teníamos que atender la emergencia. Miles de personas que fueron afectadas por la falta de luz, por la falta de agua, que no tenían víveres, que los comercios cerraron, que sus casas se habían caído, que perdieron familiares, en fin. Primero había que atender esa gran emergencia en comunidades dispersas, más de 1,000 o 2,000 comunidades en Oaxaca, más de 2,000 comunidades en Chiapas, diversos municipios, diversa orografía, con esta situación en la que había lugares a los que solo podías llegar con el helicóptero a distribuir los víveres. Y hoy se hacía un recuento precisamente en el caso de Oaxaca de la magnitud de lo que fue esta acción de emergencia, con el apoyo y la solidaridad del pueblo de México, que esto es bien importante destacarlo, y con este trabajo siempre eficiente y también muy humano de nuestras Fuerzas Armadas, que fueron las que distribuyeron para evitar cualquier otra circunstancia toda esta ayuda que llegó y que había que distribuir en los damnificados. En muy poco tiempo se tenía luz, se tenía agua, empezaron a abrir los comercios, teníamos ya una normalidad, pero evidentemente hablamos de miles de familias que están en la calle, que hoy no tienen un hogar, que tenían un techo y que hoy no lo tienen. Y entonces fuimos a un proceso de consolidar albergues para empezar a dejar la despensa y dar desayuno, comida y cena en caliente, y además que la gente tuviera ahí techo, que tuviera condiciones dignas, regaderas, baños, todo un proceso que se tuvo que instrumentar para consolidar los albergues y la gente estuviera ahí, con una circunstancia que también hay que señalar, que el temblor del 23 de septiembre y las muchas réplicas que se están llevando a cabo, que van más de 5,000, pues tienen a la gente en la calle, aunque su casa esté bien. La gente está viviendo afuera, y ahorita con todo y lluvia, entonces seguimos teniendo un problema de carácter humanitario que tiene que estar enfrentando el gobierno y la sociedad civil. Al mismo tiempo hicimos el censo, visitamos en estos dos estados más de 120,000 casas. De los albergues llevábamos a la gente a su casa, porque ahí teníamos que censar, ahí teníamos que numerar, ahí teníamos que entregar el folio y tomar la fotografía. Y después del censo, también empezar la demolición de las casas que medio quedaron de pie, pero que no eran habitables, y la recolección de esos escombros. Estamos hablando entre los dos estados de 3 millones de toneladas, 2 estadios Azteca que tendríamos que llenar, y que todavía estamos haciendo esa tarea, porque es gigantesco, y al mismo tiempo empezar con la reconstrucción. No, el daño fue mayúsculo, Rosario, desde luego. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Rosario? Qué gusto. ¿Qué tal, Pepe? Igualmente. Oye, Rosario, viendo este censo que ya hicieron ustedes y empezando la reconstrucción, ya sea a través de tarjetas a ustedes propios, a ustedes mismos, obviamente está el tema de los desarrolladores de vivienda. ¿Cómo están entrando los desarrolladores de viviendas en este caso? ¿Están a través del gobierno? ¿Están de manera individual? ¿O cada uno de las personas a través de las tarjetas se puede hacer cargo de la reconstrucción? Cuéntanos un poco. La gente tiene las dos opciones. Tiene la opción de autoconstruir, adquiriendo sus materiales y pagando con el efectivo que se le da, jornales o el autoempleo, o tiene la opción de que a los organismos ejecutores de vivienda decirles: aquí está mi tarjeta, constrúyeme la casa. En estas regiones hay mucha experiencia de trabajo comunitario y de ayuda mutua, y por eso la autoconstrucción es muy viable. Y al mismo tiempo están ahí los desarrolladores, pero tenemos que entender que no se trata de un desarrollo inmobiliario o un desarrollo de vivienda como los vemos aquí en el Estado de México, en cualquier entidad, sino se trata de una vivienda aquí, 2 casas no, otra allá,
entonces es difícil que le represente algo atractivo a un desarrollador de vivienda. Por eso el mecanismo de autoconstrucción con asistencia técnica asistida, que va a ser gratuita, con empresas sociales que tienen esta experiencia, va a ser lo más rápido y lo más dinámico. Se nos acaba el programa, Rosario, te agradecemos mucho, te felicitamos porque realmente has estado ya al pie del cañón desde un principio. Gracias, Rosario Doble, secretaria. Rosario. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Rosario, gracias.